No, y el tema de la regla original de los franciscanos. ¿Te acuerdas que no podés tocar dinero y todo eso? No, y estábamos enfocando nomás ahí, en ese sentido, en lo que respecta a... Me estaba acordando también de Ramana Maharshi, que él, me acuerdo que hay una anécdota en la cual una señora, parece que es una europea, y hace una donación, una buena donación aparentemente, pero después la señora no le empieza a gustar las cosas, empieza a haber roces o dramas, y la señora prontamente se desilusiona y se decepciona y exige que se le devuelva otra vez su donación. Y Ramana dijo, denle otra vez. Inmediatamente dijo, denle que devuelvan nomás todo y chao, ¿verdad? No digo así, ¿verdad? Pero devuélvanle su donación otra vez, no hay ningún problema. Y en el Ramanashram, como manejaban las cosas, era que sus parientes de Ramana, ¿verdad? Creo que era su hermano menor, o era pariente cercano de él lo que manejaban. Y entonces, pero él por supuesto, cuando se llegó a ese punto, él prácticamente ya había vivido 20 años en las cuevas de Virupaksha, creo que se llama, una de las cuevas. Mucho tiempo él estuvo totalmente solo y la gente se iba a buscarle. Algunas de las señoras mayores se iban y le buscaban a él y le llevaban la comida, ¿verdad? Y él se burlaba, se reía a veces porque decía, bueno, a veces la gente cuando te trae comida se cree con ciertos derechos sobre uno mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se crean esos lazos, así como estabas hablando vos recién del apego emocional muy fuerte que surge en las relaciones. Y él se reía nomás, pero la devoción también que le tenían a él, ¿verdad? Evidentemente en la India es diferente que en otros lugares, ¿verdad? Y entonces, básicamente él vivió muchísimo tiempo solo, sin realmente preocuparse por nada, ni interesarse por nada, y la gente se iba y le buscaba a él, pero después a medida que él fue, vamos a decirle, avanzando en edad, ¿verdad? Tanto como en realización seguramente, venía ya la gente a su lado, ¿verdad? A querer estar a su lado, y sus parientes eran los que más o menos manejaban el aspecto administrativo del ashram. Y él básicamente no se entremetía, excepto algunas cosas que cuando se peleaban, por ejemplo, y necesitaban a alguien, ¿verdad? Un mediador, o a veces cuando ciertas cosas eran... porque ese también es el otro aspecto que muchos de los occidentales, por ejemplo, olvidan o obvian, el tema de las castas y eso. Él era un brahmin, ¿verdad? De la casta más elevada, más alta. Y entonces mucha de la gente que tenía ese tema del casteísmo tenían ciertas opiniones o creencias al respecto de cómo se debe manejar las cosas. Y la otra gente no, ¿verdad? Pelea y dramas humanos donde siempre hay. Y entonces me acuerdo porque su mamá, por ejemplo, la mamá también de Ramana, se llegó a ir junto a él. La primera vez que se fue era muy todavía cuando le encontraron más o menos recién, cuando él vivía todavía en las cuevas, ¿te acordás? Y de ahí se tiene una respuesta famosa que vino a llorarle y a suplicarle que vuelva a casa, que esto, que lo otro, y él ni habló, ni le miró nada, estaba nomás ahí. Y tanto insistió la madre que otra gente que estaba ahí dijo, pero al menos se puede escribir una respuesta a la mamá, le dice, a tu madre. Y ahí escribió y dijo una famosa respuesta que era de que más o menos de que Dios dispone el destino
así como Dios sabe. Entonces, este destino, no hay nada que se pueda hacer para detener este destino, y tampoco no hay nada que uno pueda hacer para impedir que este destino acontezca. Por lo tanto, lo mejor es guardar silencio, algo por el estilo. Él lo puso de una mejor manera, no me viene textualmente la palabra, pero algo así. Es de que la manera en la cual la vida funciona es avanza, como tiene que ir, y uno no puede detener ese avance. Y viceversa, algo que, lo que va a acontecer, acontece. Lo que va a acontecer, acontece sin necesidad de que nosotros empujemos y logremos, ¿verdad? Y lo que no va a acontecer, no va a acontecer. Intente lo que se intente, tratar de hacerlo acontecer, algo por el estilo. O sea que el destino es más o menos inamovible, ¿verdad? Eso es lo que era. Y eso escribió y le dio y chao, ¿verdad? Pero después pasó el tiempo hasta que su mamá de a poco, ella fue, a medida que también, porque esto es una cuestión devocional para ellos, ¿entendés? Para los hindúes, de que este es un hombre santo, ¿verdad? O un hombre realizado o iluminado, y vos te postrás, vos pones tu vida bajo los pies de Ramana o de Saibaba o de quien sea, ¿verdad? Y entonces, pero su mamá tenía ese tema de las castas, del casteísmo muy fuerte, y a veces alguna gente de una baja casta quería darle comida a Ramana, y la madre no, que hay que lavar, que hay que purificar, que hay que limpiar, porque vos sos la casta impura, y entender, no poder recibirla. Esto Jesús en el pozo de Siquem, esto se menciona brevemente, ¿te acordás? Con la mujer ahí, que le dice, dame agua del pozo, y la mujer le dice, pero vos sos judío, yo soy samaritana, ¿cómo me pedís agua? No tenés tu propio vaso, no tenés tu propio, ¿entendés? Tu propio elemento, tu utensilio, y el pozo es profundo, ¿cómo te voy a dar agua? Y ahí empiezan las aguas de la vida. Bueno, y este tema de la pureza y la impureza y todo eso, ¿verdad? Y se peleaba, o sea que Ramana le decía, madre, mujer, ¿cómo vos siendo mi madre vas a tener tus prejuicios? Así, tenían una relación muy interesante de madre e hijo. Y después también lo que yo sé fue de que en el comedor del Ashram, cuando ya fue Ashram, bueno, primero, ¿sabe cómo pasó? Cuando él salió de la cueva y se hizo el primer edificio, así muy rudimentario, la mínima infraestructura, un hombre, que no me acuerdo su nombre, un solo hombre hizo todo, armó toda la construcción. Un solo hombre, vino nomás un día, tenía la devoción por el Ramana y se encomendó a él y empezó él a hacer todo. Y hizo una construcción, parece que fue una pieza nomás, luego dos en esa época, pero ahí ya era para Ramana y para empezar a movilizar las cosas ahí, y después se fue armando de a poco, ¿verdad? Los devotos venían y algunos donaban, otros trabajaban, y después se hizo el comedor. Y te digo nomás el tema de las castas, que los occidentales se olvidan de eso a veces, es de que en las castas, así era, porque los brahmines o brahmanes, ¿verdad? O brahmanas, ellos son la casta más elevada, y todas sus creencias de la polución o la contaminación de la comida. Entonces ellos aparte, ellos tenían una parte del comedor, la mitad, ponele, y después todos los demás en la otra mitad, incluyéndole a los europeos. Entonces había una pared ahí, o una especie de mampara, algo que tapaba, ¿verdad? Y Ramana se sentaba acá en el medio, de cara a ambos, de cara a los brahmines y a los demás. Y todas esas cosas, como te digo, que él, evidentemente, al no poder evitar, e incluso chistoso muchas veces, porque a veces le pedían a él, que le insistían de que dé su opinión en cosas, y él no decía nada, ¿verdad? Y muchos de los devotos que se iban a vivir a veces ahí y a estar ahí algún tiempo actuaban muy raramente y muy extrañamente, y hasta equivocadamente. Muchos dirían, pero él pocas veces él intervenía. E incluso lo más irónico del caso otra vez es que a veces cuando él decidía intervenir por su propia iniciativa, vamos a decirlo así, no le daban pelota. Así nomás era. Me acuerdo claramente el caso, un concreto, de un hombre que era un hombre casado, no sé si tenía hijos, pero él estaba casado,
y medio que él dijo, bueno, yo voy a ser ahora un monje nomás. Algo por el estilo le entró en la cabeza. Y su esposa le andaba detrás. Y el tipo no le daba pelota más a la esposa. Yo ya soy en donde libre, monje, lo que sea. Y Ramana le dijo concretamente, acá está tu esposa, le dice, hacete cargo de tu esposa. Y el tipo, bien botado, yo no escuché nada, me fui por ahí. Y ese me acuerdo de un caso concreto. Y por eso te digo, es todo un tema en lo cual por lo visto él se vio en la situación en la cual... Pero este era su tema era, todo visitante que venga al ashram hay que darle de comer. Ese no era su tema. Y él mismo ayudaba, por supuesto, trabajaba en la cocina, muchos de los quehaceres hacía también, con toda la gente normalmente, ¿verdad? Y su tema era el siguiente, su tema era cuando él se iba, porque era como que estaba el ashram en el medio, los edificios centrales donde él estaba, y después así, casitas y lugarcitos así cerca. Y él se paseaba de repente, entonces cuando él se paseaba, él se iba junto a alguien, ponerle, y la persona ahí, él vagaba, ¿no era? Ramana viene y está. Es como que no sabía cómo actuar, y cuando Ramana veía eso, ella se iba nomás. Porque yo no soy nada superior ni inferior a vos, algo por el estilo, no necesitas actuar raro ni hacerte, ¿entendés? Ninguna contorsión, excepto cuando sí o sí había que hacerlo, ¿verdad? Por la naturaleza humana, ¿verdad? Pero cuando él hacía sus aciertos de los devotos, él se iba nomás. Y si el devoto actuaba así raro, ponerle cuando, esto es normal, ¿verdad? Si ponerle que uno está así tirado en la cama o lo que sea, y entra alguien y te sentás, ¿verdad? No te quedas nomás ahí, ¿verdad? Tirado. O lo que se suele hacer es si una dama se levanta de la mesa, entonces los otros se levantan, ¿no? O lo que sea, ¿verdad? Cosas así de detalles de tiene su nombre, esto no olvidé. Bueno, detallecitos así, pero para el tema con Ramana, con esos devotos era, vos tenías que estar normal nomás. Y él venía y él sentía esa especie de normalidad y tranquilidad, y ahí estaba contigo un rato y después se iba. Pero si vos, ¿entendés? Porque tu mente misma pues también estaba dislocada, pues. Pero si vos estabas sintonizado con él, entonces él venía normalmente, disfrutabas de esa paz y así. Y entonces él, como te digo, por eso te digo, estaba leyendo también, ayer más creo, Carl Gustav Jung, el psicoanalista, que dijo de Ramana que él llegó a hacer el prefacio, parece, alguna de las versiones que salieron en Europa de los libros, y él dijo, Ramana es lo más alto de lo más alto, y más o menos él dijo, es un punto blanco, el punto más blanco en un espacio blanco de la India. Pero lo chistoso es lo siguiente, él estuvo en la India y tuvo la posibilidad, o sea, que pudo haberle visitado, o sea, fueron contemporáneos, ¿verdad? Pero no le visitó. O sea, a él le invitaron, no sé, una sociedad, alguna universidad o algo le invitó a él. Y él se fue y recorrió y estuvo un poco ahí. Pero no se llegó a ir junto a Ramana. Y alguna gente se pregunta por qué, ¿verdad? Y yo estoy investigando un poquito el tema y encontré el por qué. Porque en un momento dado él escribió, Jung te digo, él dijo, aunque hubiesen 6 o 12 ramanas, uno encima del otro, no me iba a ir a verle por la malla y porque no sé qué, ¿verdad? O sea que él en algún momento dado, pero él entendía eso a su propia manera, con el tema de la sombra y eso, el tema del ego, ¿verdad? Pero no se dio, no se concretó eso. Gandhi y Ramana tampoco se llegaron a ver, por más de que se estimaban, se tenían en muy alta estima ambos también, ¿verdad? Eso creo que conté ya esa historia. Y conste que Gandhi estuvo ahí casi en la puerta del Ramanashram, casi para entrar, pero finalmente no pudo. Pero lo que pasó con Jung fue de que Paul Brunson, ¿te acordás? El que hizo la India secreta. Ese fue que se fue a visitarle a Jung, parece. Y le habló del Ramana, ¿verdad? Pero mucha gente lo porque creo que la revista Times llegó a hacer una publicación de Ramana, el hombre santo de la India, y alguna foto de él y eso. Pero dice que según lo que pasó, según lo que
eh, aparentemente pasó es de que a Jung le cayó un poco mal este Paul Brunton, porque Paul Brunton se creía como que se creía de un nivel espiritual, ¿entendés? Muy alto, y chocó su ego con Jung. Y entonces es como que Jung ahí no le gustó tanto la idea, ¿verdad? Pero yo originalmente había pensado de que Jung realmente tenía miedo de su propia sombra, por eso no se fue junto a Ramana, porque iba a precipitar una reacción en cadena, porque esto es lo que pasa pues, con esta clase de gente, o sea que cuando una persona eh, vamos a decirle que está en un estado meditativo muy profundo, entonces el ego inmediatamente, de quien sea que esté cerca, inmediatamente va a empezar a manifestarse, ¿verdad? Como una alergia, como la gente que tiene así, ¿viste? Hay alergias y alergias, y hay ciertas alergias que son mortales, o sea que te pica ponerle una abeja o lo que sea y te inflas todo así, luego te sale todo roncha, desastre y tal. Y así también se manifiesta el ego cuando uno se va junto a gente así. Eso fue lo que yo pensé, pero también después de que leí esto dije, bueno, probablemente también el ego de Jung se canalizó hacia otros lugares, pero Jung finalmente tuvo una especie de experiencia catártica muy fuerte, psicótica, creo que fue en Londres, en Inglaterra, en donde se le manifestó todo con pesadillas o demonios, lo que sea, muy fuertemente se le manifestó. Independientemente de todo, y eso es lo que yo pensé, dije, bueno, si se iba junto a Ramana, eso le iba a pasar quizás con menos aspaviento o lo que sea, ¿verdad? Con más suavidad quizás, o no sé también, ¿verdad? Porque cómo uno puede saber estas cosas, pero finalmente pasó lo que pasó. Y son los egos. Me acuerdo también de una anécdota en la cual Gandhi se encontró con este gurú que se llamaba Meher Baba. No sé si vos te viene a la mente Meher Baba, que fue también, se encontró con Paul Brunton también. ¿Te acordás de que Meher Baba le dijo, vos vas a ser mi profeta en los Estados Unidos? Y no quiso saber nada Paul Brunton. Y de hecho que Paul Brunton, así como cuenta en la India secreta, él se fue a ver la Ramana y nada pasó. Nada le impresionó. ¿Te acordás? Y dos veces se fue. La primera vez se fue y no pasó. Esto es un hombre ordinario. Dijo, acá no hay nada y se fue. Pero, ¿por qué regresó? Porque él ya se estaba por volver a Europa y antes de que se vaya a Europa se le apareció, o sea, tuvo una aparición del Shankaracharya de aquella época, ¿verdad? Y le dijo, ¿no te diste cuenta? Porque Brunton estaba desilusionado, él escuchó toda esta historia que en la India hay santos e iluminados y voy a conocerle al menos uno y ya se estaba por ir, estaba desilusionado, acá no encontré nada y ahí, puff, esa misma noche, parece algo por decir, cuando estaba por volver se le apareció este Shankaracharya, no en un sueño incluso, parece que así en carne y hueso se le materializó o se teletransportó lo que sea o tuvo una visión, lo que sea. Creo que no fue visión ni sueño, fue una cosa así que él cuenta. Y le dijo, este Ramana es el que está buscando, le dijo, volvé junto a él, le dijo. Y ahí volvió y se volvió su discípulo y todo eso. Bueno, lo que estaba contando era que antes le vio a ese Meher Baba que hacía supuestamente, o sea, hacía su voto de silencio y cuando él hablase el mundo entero le iba a reconocer. Y esto es una cosa que suele pasar. Hay uno que se llama Adida también, este es más contemporáneo del año 2000 por ahí. Pero este fue un líder de un culto que se formó a su alrededor. Y que él dijo también que yo soy el profeta del mundo, el avatar Kalki y el jinete del apocalipsis y lo que sea, que cuando yo haga mi revelación el mundo entero se me va a arrodillar más o menos. Una especie de megalomanía muy exacerbada, ¿verdad? Bueno, Meher Baba era más o menos así, tenía un poco de eso y se encontró con Gandhi en un barco y se encontraron los dos y bueno, y después terminó el encuentro y después, porque esto pues no es solo el ego de fulano y de mengano, sino es fulano mengano y todos sus
seguidores y sus séquitos, ¿entendés? Todo así es. Y me acuerdo también porque Yogananda también andaba así, andaba por ahí, tenía sus seguidores. Y él se iba por ahí por la ciudad, ponerle, y los seguidores se contactaban con los seguidores de Osho. Y ellos armaban el encuentro, ¿entendés? Todo así, wow, funciona. Que sí, bueno, pues te digo nomás, Meher Baba y Gandhi, bueno, y terminó el encuentro y dijeron, los discípulos de Meher Baba dijeron, sí, Baba le dijo a Gandhi que tiene que renunciar a la política. Y después los discípulos de Gandhi dijeron, Mahatma Gandhi no tomó ni pidió ni escuchó ningún consejo espiritual de Meher Baba. Así es. Esas son. No sé por qué me acuerdo de todas estas cosas, pero... bueno, pero la historia por lo cual... 21 minutos ya estoy hablando. La historia con la cual yo entré en esto era el tema de la donación, que Ramana, como te digo, aceptaba. Y después, pero en este caso, esta señora que conté le dijo, bueno, devuélvanle, ¿verdad? Devuélvanle nomás a la señora su donación. No, y por eso te digo que eso fue lo que pensé en nuestra conversación de la vez pasada con el tema de que la estrictez original, la estrictez, sí, original franciscana es casi demasiado insoportable o imposible de implementar. Bueno, difícil, ¿verdad? Porque nos gusta la comodidad, pues. Y si uno dice, bueno, no vas a tocar dinero, no voy a más tocar dinero. Entonces, chao, chao. Entonces, como diría, le dijeron los discípulos a Jesús después de que Jesús reveló su enseñanza de que hay que comer mi carne. Esta enseñanza es difícil, ¿quién la puede escuchar? Y por eso te digo, yo creo que eso fue lo que pensé. Eso fue lo que me vino después de que tuvimos esa conversación ahí. Sobre ese tópico en particular. En realidad todo esto es bastante, diríamos, sencillo de sintetizar, podemos decir, porque cuando, todo esto surgió a raíz de lo que estábamos hablando en relación con unas cuantas situaciones concretas que se están dando en relación con el aspecto, diríamos, material, que uno también tiene que atender en su vida para justamente ir funcionando, ¿verdad? Y en realidad me vino a la mente lo dicho por Jesús y mencioné eso. No os preocupéis por el mañana, que esa es la máxima, la enseñanza. Y no os preocupéis o no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae consigo su propio afán. Y en realidad esa enseñanza tiene que ver con todo esto en el entendido de que realmente cuando uno comprende que todo se encuentra dentro de lo que se entiende como el poder de Dios o el reino de Dios, el imperio que tiene eso que se llama Dios.
aquello que todo lo abarca, que a nada excluye, que todo incluye. De eso proviene el poder que todo hace posible. Y cuando uno comprende eso, ya no necesita estar preocupándose por las cosas que va a necesitar, porque sin necesidad de que nos preocupemos, aquello, o sea Dios, sabe antes que le pidamos lo que nosotros necesitamos. Lo cual no significa que uno tiene que forjarse aprensiones, por ejemplo, en relación con el manejo del dinero, o en fin, uno tiene que estar también siempre atento para hacer lo que corresponde hacer en cada instante, solamente desterrar de uno mismo las preocupaciones, a sabiendas de que esas preocupaciones son completamente innecesarias, porque los pajarillos no siembran ni cosechan, ¿verdad? Y el Padre les da su alimento. Las flores no necesitan hacer nada para vestirse mejor que que la forma en que Salomón mismo se vestía, por decir. Ellos están siempre por la propia naturaleza, por el propio poder de la vida, están teniendo todo lo que necesitan. Y en ese sentido, esa cuestión que vos mencionás, lo de San Francisco, y eso de repente puede venirle a alguna gente que se forja una especie de convicción tan poderosa que tiene que desechar todo eso. Funciona para cada uno de acuerdo a cómo le venga, ¿verdad? Pero es cada uno y sus circunstancias. Eso es lo que se tiene que decir y entender. Al final de cuentas, en la manera normal de funcionar las cosas, uno tiene su propio papel, y lo que uno tiene que desterrar es fundamentalmente el egoísmo, ¿verdad? Justamente, en verdad, lo que importa es que cuando uno se libera de los deseos egocéntricos, la mente está tranquila, la mente está en paz y nada le perturba a la mente y por consiguiente a uno mismo, y lo que cuenta es funcionar de una manera en la que uno se desprenda, se libere del egoísmo, que es lo que separa a los seres unos de otros, y entonces ahí se rompe lo que se diría la armonía universal, la armonía natural, que es la ley de Dios, por decirlo. Entonces, en eso es donde uno tiene que insistir y concentrarse, según lo que yo entiendo, ¿verdad? Es interesante, todo eso que vos estás contando forma parte de cómo se encara en las distintas partes y en las distintas circunstancias, todo lo que se presenta en torno a él. Una de las cosas que medio